Bien, muy bien. Muy bien. Ahí acá estamos probando la conexión otra vez. ¿Viste? Difícil. Se pone difícil, sí, pero bueno, lo que vamos a hacer, porque no sé si a ustedes se les satura, tal vez un poquito, hay como un ruido. Sí, Bueno, lo sí. que yo voy a hacer es silenciarlos, ¿sí? Para cuando ustedes quieren hablar, lo activan ustedes al micrófono, así no se hace tanto ruido, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ordenarnos, la idea es, insisto, responder preguntas, las preguntas que ustedes tengan. Este gato quiere relaciones humanas 2, las tiene con ustedes, le encanta la clase, porque no aparece nunca. Bueno, date un saludad y despedite. Chao, chao. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Sí, yo ahora lo silencio porque hay como mucha retroalimentación de los ruidos. A ver dónde está. Ahí está. Tendría que haber quedado mudo todo el mundo. A ver si lo logré. Bueno. Y la intención entonces es que nos ordenemos un poquito y, como les decía la otra vez, tienen dos formas de avisarme que quieren hablar. Una es la manito, que si ven abajo está justo en la misma línea del teléfono, rojo, hacia su izquierda. ¿Sí? Ahí está la manito, la aprietan y a mí me dicen, no sé si ven ahí que estoy con la manito saludándolos. A mí me dice que quieren hablar. Y la otra forma que nos funcionó muy bien en una clase fue usar el chat, ¿sí? Que está al lado de la manito. Y ahí me escribían las preguntas, entonces no había superposición. Pero como ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? Como ustedes lo sientan más cómodos, vamos a trabajar el tema. ¿Sí? Recuerden que están en silencio, así que si me hablan no los voy a escuchar, tienen que hacerme sonido con la manito, o si no simplemente destraban el micrófono a ustedes y me hablan. ¿Vamos? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo la tomaron esta extensión de la cuarentena? ¿Cómo se están sintiendo con esto? Cuéntenme. Carita, los otros se ocultaron, Cari. A vos te estoy diciendo. Dale. Bueno, te comento que a mí me dio una depresión terrible porque yo también estoy dando clases de Zoom y salgo muy cansada y tenemos que corregir, hacer devoluciones y a la vez tenemos que trabajar con Seneca virtualmente y nada, agota los ojos, mentalmente, socialmente estamos aislados, entonces necesito desconectarme y pensé que hoy íbamos a estar cara a cara. Y bueno, ¿viste? Pero bueno, no se pudo. Y en realidad creo que para educación pues vamos a tener que esperar un cachitín más todavía, por lo que uno interpreta de lo que va pasando, ¿no? Así que bueno, tendremos que hacernos a la idea de que esta va a ser una forma de trabajo para todos durante un buen tiempo, tomarlo como aprendizaje y sacarlo mejor, ¿no? Empezar a entender que tal vez el proceso de socialización, esto creo que un poco nos objetiva en esta cuestión de que nosotros vivimos atravesados por la tecnología y que muchas veces cuando estamos con un otro estamos atravesados y estamos enchufados. Ahora nos damos cuenta que estamos enchufados. Tal vez lo bueno después de esto es que cuando nos volvamos a encontrar con otro ser humano, charlemos cara a cara y dejemos el celu de lado, ¿no? Eso por ahí es una ventaja. Pero bueno, mientras esto sea así, para que estemos mejor y para que estemos más tranquilos todos, porque bueno, en algún momento iba a pasar. No estamos en una isla fuera de este planeta, ¿no? Y con los eventos recientes en nuestra región, tanto en Río Negro como en Neuquén, tenemos que estar un poco más alertas, más atentos. Bueno, viste que Cinco Saltos no está exento. Porque decíamos que no habían casos y aparecieron 2 positivos de una. Te imaginarás cómo estamos, pueblo chico, infierno grande. Lo que pasa es que ahí ustedes le falló el gualicho. Lo hicieron hasta el 13 y tendrían que haber renovado la aquelarre. Esa es la cuestión con Cinco Saltos. Sí. Pero bueno,
Va a Tienes pasar, razón. o sea, hay lugares en los que no pasaba nada y en los donde no hay casos es donde se aislaron directamente, o sea, hubo un corte, no pasa nada, nadie, y es porque el virus lo llevamos nosotros, o sea, salimos a buscarlo y lo repartimos por todos lados. Los que tuvieron la posibilidad y Sí, tuvieron la capacidad o el recurso para frenar antes el ingreso están bien. No se tienen que relajar, pero hay que cuidarse, ¿no? Pensemos en lo que pasó con lo que fue, eso es otro. O una alerta, ahí te das cuenta la, la capacidad que tiene para transmitirse el virus, que es tremendo. Bueno, vamos a comenzar a trabajar sí, con esto, con lo que nos convoca hoy. Sí, la idea es repasar un poquito las materias, los contenidos. ¿Pudieron releer ustedes la, el material de la unidad 1? ¿Surgieron nuevas dudas? sí. Bueno, Gladys, yo sí, tengo la respuesta del práctico, ¿viste? Del sí, 1. sí, Y bueno, evidentemente tenía algunas confusiones, o sea, creí para con adherencia opinión y organización, pero después justo en el que teníamos que completar práctico, es donde más equivocaciones tuve, y no tuve en las otras, que creía que me había ido mal, y me fue bien. Entonces, no sé qué me pasó, no, pero mira, por ejemplo, en la parte de poner la palabra organización o institución, por ejemplo, yo había puesto son el propio orden social, yo lo había puesto como una organización y era una institución. El tema es por qué la mirada de instituciones son el propio orden social. Y se supone que una depende de la otra y una no subsiste sin la otra. Evidentemente tengo mal puesta la mirada. Mira, ahí está, en el caso tuyo, Karina, el otro día, se dio, acordate que vos habías leído, habías tomado como que el autor sugería o valoraba la idea de una mirada mecanicista sobre la organización, ¿te acordás? Ahí hubo un problema de interpretación. Sí. Vamos a esto de las instituciones, porque son el propio, escuchá lo que está diciendo la frase, ¿sí? El propio orden social, es decir, la reglamentación social que antecede a la organización. Si bien es cierto que la institución necesita la organización, es la institución la que termina diciendo cómo te tenés que ordenar, es decir, cómo tenés que construir la organización para que la institución tenga el efecto o tenga la capacidad de socializar en el sentido que esa sociedad específica, siempre dentro de un recorte histórico y social, ¿sí? No nos olvidemos de esto, por favor. Cada vez que hablamos de institución, tenemos que pensar muy bien en qué corte histórico estamos analizando. Porque el corte histórico nos dice a nosotros cuáles son las pautas socialmente admitidas, ¿sí? Entonces, volviendo a tu respuesta, las instituciones, el propio orden social, son las reglas sociales, es el hecho social macro, que lo que hace es decirle a las organizaciones qué aspecto y qué reglamentaciones tienen que tomar para poder cumplir con ese mandato de la institución. Pensemos, por ejemplo, en la familia. La familia, así como grande, es una institución que en un periodo, hace 20 años, vamos a ser un poco más generosos, más que allá de que en realidad hace 15 años que venimos hablando concretamente del reconocimiento de la identidad de género y que legalmente se ha empezado a trabajar y se ha empezado a reconocer los derechos de del colectivo LGTB. Pero, mirá lo que son las cosas. Hace mucho tiempo, 15, 20 años, la idea de la familia era inadmisible pensarla conformada por dos personas de un mismo género. Sin embargo, hoy, claro, por el cambio institucional, ¿sí?,
por la aceptación institucional de el marco familiar o de lo que la familia puede ser como quiera ser, entonces se empieza a reconocer y no hay sorpresa, bueno, todavía la hay porque todavía estamos en un proceso de transición, pero cada vez es menos la sorpresa, cada vez es menos el rechazo, ¿sí? Para contar una anécdota nada más, a mí me está tocando, obviamente, como muchas mamás, hacer la tarea con los niños. Y fíjate cómo todavía siguen marcando, y claro, cómo todavía siguen marcando alguna impronta la educación, que cuando está en primer grado, así que está aprendiendo a leer y a escribir, entonces le mandan a identificar las vocales. Mirá cómo es yo te voy a contar, una acción generada por una organización, que es la escuela, ¿sí? Pero que en el fondo está respondiendo a algún bagaje institucional todavía. ¿Qué letra tiene que reconocer? La I. ¿Qué figura le mandan? La de un aborigen, que además responde a todas las características de un Sioux, o sea, es un aborigen norteamericano. Lo que a mí me costó hacerle entender a mi niño, porque nosotros hablamos de pueblos originarios, en casa hablábamos de aborígenes, o sea, no usamos el término, y con aborígenes tenemos nuestras restricciones también, pero no usamos el término indio, porque el indio nació en la India. Porque además la palabra indio está tan cargada de una mirada peyorativa, de una mirada discriminadora. Sin embargo, yo me crié con el indio y la figurita de un indio que ni siquiera tiene que ver con los nuestros. Es el típico que te muestra el dibujito animado, ¿sí? Del Sioux. Bueno, ahí vos tenés cómo todavía la institución, más allá de que han habido muchos cambios, mucha apertura, se ha cambiado incluso. Cuando yo era chica se celebraba literalmente el Día de la Raza y hoy se habla del genocidio americano. Ha cambiado mucho desde la discursividad, pero todavía a nivel organizacional siguen quedando algunas improntas de eso. O por ejemplo, hoy le mandaron a hablar o a revisar el tema de cómo es la familia, y en la familia había un papá, una mamá y unos niños. Y en esa imagen, ninguna de esas imágenes, ninguna de esas personas corresponde al territorio argentino. Entonces ahí vos te das cuenta cómo la institución pasa, o sea, la institución antecede a la organización. Le va diciendo a la organización que uno diría, bueno, avanzó un montón, está la I, leí un montón. Sí, perfecto. Sí, está la educación sexual, está perfecto. Pero hay pequeños detalles que todavía la organización está transitando para terminar de adecuarse a la nueva propuesta de la institucionalidad. Ahora bien, la propuesta nueva institucional o la nueva mirada de la educación y cuáles son los aspectos que tiene que abarcar la educación, no es que un día hubo un ser supremo que dijo cambiamos las reglas del juego, no, existió un montón de personas no organizadas que empezaron a manifestar su identidad de género, incluso su ideología, empezaron a reivindicar la pertenencia o las particularidades que tenemos nosotros como latinoamericanos, e impulsaron a tener otra mirada crítica sobre la historia. Y eso terminó impactando en la educación. ¿Me va siguiendo, Cari? Por eso es que la institución es el propio orden social. Son las reglas de la sociedad. Le dice a la organización qué tenés que ir haciendo. Después la organización va haciendo lo que puede, ¿sí? Y cómo puede. Pero ahí es donde estaba tu confusión, ¿sí? Las miradas que tiene nosotros, que tenemos desde de las relaciones humanas, están basadas en en una cuestión más dinámica. Nunca se olviden de preguntar en qué tiempo y en qué sociedad se están planteando los funcionamientos organizacionales también. Es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno. Sí. ¿Qué más? Perfecto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué más? ¿Qué otra duda hay al resto? A ver. Profe, ¿me escucha? Sí, yo te escucho. ¿Quién habla? Bien. Melina. Hola, Meli, ¿cómo estás?
Bien, oculta. Está perfecto. Está bien, sí, ahí en las sombras, bueno. Bueno, contame, ¿qué quieres saber? ¿Cuáles son tus dudas? Yo ordené un poquito para hablar sobre primero la unidad 1 y después nos metemos en la unidad 2, ¿sí? Como para que las respuestas sean más ordenaditas. Pero bueno, contame. Sí, genial. Yo también me ordené lo mismo y al trabajo práctico lo usé tipo como un resumen. Perfecto, es la idea, ¿eh? Sí. Cuando hay una parte que dice, o sea, que habla de las organizaciones que funcionan como una máquina social perfecta. Y bueno, decía que nosotros teníamos que completarlo y justo decía, ese pensamiento no permitió reconocer las disfunciones e impidió trabajar con organizaciones reales. Eso quiere decir que se toma como la organización como un pensamiento, quizás lo estoy diciendo mal, mecanicista, ¿puede ser? Exacto. Está muy bien lo que decís. Justamente es la crítica a eso. Cuando uno piensa en las teorías de Taylor y Fayol, en definitiva, están basados en lo que es una organización formal, en la planificación, está todo como muy ceñido a la mirada del administrador, del que crea la organización. Pero bueno, Mayo nos demostró que existe otra cara. Y esas dos caras hay que meterle la dinámica social, ¿no? Que eso termina de muchas veces limitar a las organizaciones. Pensemos hoy en el contexto en el que estamos transitando, donde muchas organizaciones como esta que nos vincula, que es Seneca, y para las cuales ustedes están trabajando, están ensayando formas de continuar o están previendo cómo retomar en un contexto que nunca habría estado en el escenario posible de la imaginación y de la planificación. Y eso demuestra que la mirada mecanicista puede estallar en cualquier momento. Bien. Más en la actualidad, obvio. Hoy, por ejemplo, hoy sumamos este ejemplo, pero si nos vamos a lo histórico, los que vivimos el 2001 sabemos que tuvimos en una cuestión de horas, nos apareció un país distinto. 48 horas nos sirvieron para cambiar el país. Y todo lo que se había proyectado de un viernes a un lunes perdió sentido y hubo que reempezar. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras dudas hay sobre la unidad 1? ¿Quién anda por ahí? Veo ahí como ocultos. ¿Quién más me quieren contar? ¿Me quieren preguntar? ¿Quieren aclarar respecto a alguna interpretación? Cuéntenme. Gladys, sí. La diferencia entre ingeniería gradual y utópica. Bueno, esto es más o menos lo mismo que la mirada mecanicista. Cuando yo hablo de una ingeniería social utópica, lo que estoy hablando o estoy pensando es que yo te pongo la meta a la realidad o al proceso que tengo que llevar. No miro con qué actores estoy trabajando. Yo pienso que como líder, por eso es la crítica y por eso es la crítica a cómo han trabajado las instituciones y cómo se han construido las organizaciones dentro de lo que es Latinoamérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha existido y a nivel mundial existe y seguirá existiendo porque es parte también de una perspectiva humana, la idea de que yo pongo la meta por delante, digo, bueno, tenemos que ir todos allá y para mí la mejor opción y como yo tengo un marco de seguidores, me van a seguir hacia esa meta, perdón, se me trabó la lengua, hacia esa meta y no van a ofrecer resistencia, no van a preguntar un por qué, no, incluso hasta desconozco, pero por una cuestión de pensamiento, ¿no? Por una cuestión de ignorancia, simplemente porque no lo puedo percibir. Desconozco que existen grupos que incluso hasta pueden estar operando en contra de mi posicionamiento. Entonces yo puedo proponer el país más ecuánime del mundo. Y esa es mi meta. Y digo, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. Y arrancamos. Y la realidad es que muy probablemente termine arrancando sola con 4 o 5 y cuando mire me queden 2 o 3. ¿Por qué? Porque la mirada utópica no te permite ver al sujeto, no te permite ver al actor.
Y es el actor, en definitiva, todos los actores, y acá nos volvemos un cachito beberianos, ¿sí? Recuerdan que Weber también miraba hacia así, no desconocía él que existía un marco social que te iba ahí indicando para dónde ir. No te lo desconocía, pero sí decía, bien, ahora, que se sostengan los órdenes depende muchísimo de la voluntad o de la decisión del sujeto. En la ingeniería utópica se pierde esa mirada. Y cuando empezamos a hablar de la procesual, de la otra perspectiva, lo que empezamos a hacer en realidad es decir, bueno, yo quiero llegar a la vereda enfrente. ¿Cómo hago? ¿Con quién cuento? ¿Qué necesito para llegar a la vereda de enfrente? Para llegar a la vereda de enfrente necesito poder salir y cruzar la calle. Bien, ¿cómo cruzo la calle? ¿Quiénes pueden cruzar la calle conmigo? Y por ahí miro alrededor y no está el recurso para cruzar la calle. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me pongo en ese posicionamiento, lo que a mí me permite es pensar en el actor, en el recurso y en el contexto histórico. Y cuando yo hago eso, estoy más pisando la realidad, me vuelvo un tanto más pragmático, obviamente, pero piso la realidad y puedo ir pensando o planificando paso a paso y además me da una cintura por si llega a surgir un imponderable o por si la percepción o el acompañamiento de los miembros de mi sociedad cambia, porque las perspectivas, en realidad no podemos pensar que hay una lealtad específica y permanente. Entonces, si yo me posiciono en este lugar, puedo ver e ir pensando paso a paso. Más allá de que puedo tener una mesa superior, voy a ir concretando y voy haciendo cosas concretas que a mí me permiten poder ir avanzando hacia una meta. Y además hacia algo que se construye en el conjunto, que no es solamente que parte de mi cabeza. Porque muchas veces yo creo que que soy capaz de reconocer las necesidades de todos, o las que son más importantes, digamos, para todos. Pero resulta que no es así. Que en realidad lo que yo estoy haciendo es transmitir mis propias necesidades y las prioridades que tiene el resto son otras y tal vez muy distintas. ¿Me entendiste, Cari? Tengo acá alguien quiere hablar, pero como no está identificado con su nombre, no sé cómo es, quién es. Así que por favor, si pueden. Hola, se había cortado, ¿ahora me escuchan bien?
Cari, ¿me llegaste a escuchar la explicación? Porque en un momento dado se me congeló todo. Ahora la remera ferrocerita. Sí, escutadita. Onda así. Bueno, tenía... bien. Se había congelado, chicos, por eso. Quiero saber si, Cari, pudiste escuchar la respuesta. Si te quedó la respuesta de lo que habían preguntado. De última la repasemos. Bueno, tenía igual a alguien que me quería hacer una consulta aparte de la de Karina. ¿Quién más estaba? Ya igual está grabado esto, ¿sí? Pero ¿me escucharon? Yo lo que quiero saber si me están recibiendo ahora. Sí, ahora sí. Genial. Ahora sí. Bien, y anteriormente hasta dónde habíamos llegado. ¿Me repetís la pregunta, Cari? Así hago un resumen de lo que dije. Estás en silencio, muñeca. Sorry. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Sí, yo anoté más o menos lo que vos fuiste diciendo. Vos hablaste de la mirada de la ingeniería social utópica y hablaste de dónde pones la meta por delante a llevar, que no mirás al actor, que eso es importante, con el que trabajás. Bueno, hablaste de que la mirada utópica no te permite ver al sujeto, ¿sí? Y que podés, déjame ver, que podés desconocer quiénes pueden estar operando en contra tuyo. Luego pasaste a la mirada gradual, en la que dijiste que, si querés ir a la Uy, se corta un vereda momento. de enfrente, ¿qué recursos contás? ¿Sí? Sí, se te cortó. Y hablaste de actor, de recurso y de un proceso histórico. Exacto. Para resumir, la mirada gradual lo que te permite es saber realmente con quién contás, qué contás, y además poder reconocer la necesidad del otro. El proyecto que se construye con esta perspectiva gradual involucra a todos, permite conocer las necesidades reales de todos, porque la diversidad que uno transita es amplia y a veces lo que yo creo que el otro necesita no es esa su real necesidad o su prioridad. Entonces permite construir un nosotros, por decirlo de alguna manera, y por eso también es más viable, es más real. ¿Qué es lo que nos ha pasado históricamente en Latinoamérica, por ejemplo? Se construyeron naciones desconociendo, o sea, se construyeron naciones bajo un marco o una herencia española y portuguesa, desconociendo ignorando a propósito que en Argentina ya habían comunidades, ya habían sociedades construidas y funcionando sin inconvenientes dentro de sus lógicas. La idea, por ejemplo, de pensar la conquista del desierto como un triunfo, cuando en realidad lo que fue un avanzado o un paso más sobre la expulsión de los dueños de la tierra, ¿sí? Y vuelvo a este ejemplo de que yo te decía recién, se le enseña indio con la imagen de un origen de otra tierra, además, ¿no? ¿Por qué? Porque es la impronta, porque es el hecho social ahí funcionando. Pero a mí, el pensamiento gradual lo que me permite es eso, construir con un otro. Y por eso es que es más fiable, es más real, porque el otro se termina comprometiendo porque tiene que ver con él. No es un proyecto de un tercero, como pasa en la postura utópica. Bueno, insisto, había ahí otra pregunta dando vuelta, me apareció, pero no está identificada la persona. Así que si podemos escucharlo o que me escriba por el panel del chat, bienvenido sea. ¿Alguna duda más respecto de esto? De la unidad 1. Escucho ahí un bullicio por el fondo, pero no alcanzo a escuchar qué es lo que me están diciendo. Así que si se les está cortando, hay dos opciones.
¿sí? Hay dos opciones que pueden usar. Tienen unos puntitos hacia su derecha, vieron que hay como una nubecita ahí para poder poner las 4 ventanitas. Está allí y al costadito tiene unos 3 botoncitos que dice More Actions. Ustedes ingresan ahí y dice Video Quality. Aprietan ahí y ahí pueden cambiar la calidad del video o lo que están viendo, entonces les permite mantener la conexión, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay para preguntar de la unidad 1? Cuéntenme. ¿Pasamos a la unidad 2? Sí, yo por mi parte sí. Te pregunté mucho ya. No, pero es que no te ahorres las preguntas. Porque lo que No, pero bien, ya bien. Bueno, y si de acá en adelante, porque hasta la fecha del examen que veremos qué pasa, qué nos encuentra, en qué momento nos encuentra, vamos a seguir evacuando las dudas. No esperen a que les salga el trabajo práctico, no esperen nada. La idea es que vayan construyendo el proceso ahora, porque además fíjense lo barroso que es la interpretación en estos textos. No es lineal, requiere una charla. Así que váyanse anotando, si después vuelven a leer y aparece otra duda, anotarla y aprovechamos este espacio y los foros. Todo lo que sea para evacuar dudas hay que exprimirlo, ¿sí? Bueno, escucho el ruido del fondo. ¿Qué otra pregunta hay sobre la unidad 1? Si no, pasamos a la unidad 2. No sé si está Melina ahí, alguien que me... Yo, por mí, estamos bien con la unidad 1. Bueno, listo, entonces pasamos a la unidad 2. De la unidad 2 habíamos visto hasta ahora 3 textos. La unidad 2 nos pone en otro nivel, nos ubica en otro espacio, ¿sí? Que tiene que ver con ya con la cultura organizacional, y ya nos muestra además una mirada un poquito más concreta, más amplia de todo lo que implica la institución. Pensemos como una mamushka, la institución, la organización, y adentro de la organización se da la cultura organizacional, que surge o está marcada por el sujeto, por el que genera y arma la organización, por el líder, y ese marco organizacional que genera las pautas de conducta, que es la cultura, va a encontrarse con el ser humano que trabaja dentro de esa organización, ¿sí? Escucho las preguntas que tengan al respecto. ¿Qué dudas han surgido respecto de esta unidad? Profe, ¿me escuchas? Sí. ¿Quién habla? ¿Meli? Sí, otra vez. Profe, yo capaz me estoy adelantando bastante, pero es lo primero que me surge en duda. Cuando da una explicación de los autores, el último, que está en las diapositivas, ¿no? Sí. O'Reilly, o algo así. O'Reilly, sí. Dice que tiene 7 dimensiones. O sea, se fija en 7 dimensiones, ¿no? Sí. Esas 7 dimensiones como que no me quedaron muy bien claras. Bien, vamos a buscarlo, O'Reilly. A ver dónde lo tengo. Así es más fácil explicarte.
Bueno, La siguiente propuesta es la de... bueno, básicamente, ¿me van siguiendo? ¿Me ves, Meli? ¿Ves Sí, la sí, placa? sí. Genial. Primero lo que vos tenés que tener presente es que lo que se va a plantear O'Reilly es valores dentro de la organización, ¿sí? Estos valores Bien. van a estar marcados por el peso que le da la organización a cada uno de estos. ¿Qué son estos? ¿Sí? Estos 7 que Sí. están acá, que vos ves acá, orientación a la gente, innovación, orientación y resultados, e incluso la agresividad, o sea, cómo la organización siente que debe plantarse en el mercado o en el medio ambiente y demás. Bueno, eso Sí. que vos ves ahí son valores que, como te muestra la imagen, están todos superpuestos. Y fíjate que hay un punto en el cual todos interactúan. Todos Sí. coinciden. Sí, sí. Ahora, depende de cómo la organización ponga el acento, le ponga el valor a la a ese valor, valga la redundancia, la lengua se trabó, ¿sí? Depende de cómo la organización le dé peso a esos valores, va a ser la dinámica y la cultura organizacional que vos te encuentres. Por ejemplo, Bien. si uno piensa en Google, ¿sí? Fijémonos vamos a tratar de repasar los valores de la organización. Google, ya nosotros se acuerdan los videitos que habíamos visto de cómo seleccionan a las personas, de qué es lo que buscan, de del 70, 20, 10, o sea, trabajan 70% del proyecto que le pone la organización, 20 al que les guste de los que se está desarrollando y 10 al que ellos mismos tienen, o sea, ahí ya te está dando una pauta. Entonces, arranquemos por innovación. Es evidente que el negocio de la organización es la innovación. Google vive de innovar. Sí. Así que ahí vos tenés un fuerte peso en la innovación. Es un elemento importante. Ahora, la contraposición de esto es la estabilidad. Uno podría pensar, Sí. tanta innovación, tanta apuesta, puede hacer tambalear la organización, y en un punto sí. Entonces tiene que buscar un equilibrio. Sin embargo, el acento está Bien. fuertemente puesto en la innovación. Después verá cómo maneja el tema de la estabilidad o qué estrategias. Ustedes después busquen el video como para poder recordar qué estrategia se encuentra para sostener la estabilidad dentro de la organización. ¿Hay una orientación al equipo? Sí, evidentemente. La propuesta base es el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque también hay un fuerte peso en la orientación a resultados. Entonces ahí se van tratando de equilibrar los valores. ¿Me vas entendiendo, Meli? Va, Sí, todos. sí. Al resto me va entendiendo. Entonces, a mí lo que me va a permitir esta postura de O'Reilly es poder entender cuáles son los elementos más interesantes o más que más alimentan la dinámica de la organización. Si, por ejemplo, el acento no estuviera puesto en la innovación y estuviesen absolutamente trabajando desde el aspecto conservador, o tuvieran todo el acento en la estabilidad y en el orden y en la conservación de ese orden, y entonces Google no sería lo que es. Ahí está la cuestión de lo que nos propone O'Reilly. Bien. Entonces, por eso fíjate que acá es importante, porque a mí lo que me permite esta perspectiva es poder identificar cuáles son los vínculos entre lo que la organización macro me propone y qué es lo que le pasa al individuo dentro de esa organización, cómo lo vive al individuo esa organización o a esa impronta de la organización y cómo se va acomodando también. Básicamente, si yo miro la cultura de Google, sé que de antemano una persona que tiene un carácter opacado, calmo, conservador, que tiene miedo al riesgo, por ejemplo, que tiene baja tolerancia al riesgo, y no va a ser parte de la empresa, porque justamente el valor, digamos, que dirige esta organización es el arriesgarse a lo nuevo. Claro, La entrada bien, ya en la bien. selección no va a pasarla, ¿sí? Bueno. Sí. ¿Qué otras preguntas hay al respecto? Laís, Sí,
si, si tuviéramos que por ahí traspolarlo a alguna institución por ahí más cercana a nosotros que no sea Google, supongamos la escuela, dijimos que era una organización que tenía distintas instituciones y que dentro de una escuela existe la cultura organizacional, ¿verdad? Todas las organizaciones tienen sus culturas organizacionales. Y vos te das cuenta que la cultura organizacional existe porque primero choca con tu forma de sentir, de pensar y de actuar. Ahí es la primera situación. La primera situación es que cada organización, exacto, el hecho social, cada organización va a estar parada sobre los principios o sobre los pensamientos ideológicos y el posicionamiento del líder que construye esa organización. Entonces, a partir de ahí, cualquier organización en la que vos estés transitando, ya sea tu familia, ya sea el barrio, ya sea el estado que te toque, o la organización en la que trabajes, vas a encontrar que hay pautas que te dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando vos ingresás a esa organización, lo sentís, los primeros días lo sentís un montón. ¿Por qué? Porque vos ves que hay formas en las que se vinculan, hay palabras, hay gestos, e incluso hasta hay distribuciones espaciales que te dicen vos acá y yo acá. O sea, en los... Sí, como el ejemplo que daba de usted. Exacto. Que Pero aparte, eso fue hasta ridículo, ver que se tironeaban una silla entre dos personas por sentarse en la isla en el medio de la oficina, fue genial. A mí ese trabajo me sirvió para poder ejemplificar un montón de estas cosas. A mí no se me hubiese ocurrido en la vida ir a tironearle la silla a alguien por un lugar. Pero bueno, yo observé eso y por eso también después sucedió lo que sucedió, que uno voló medio rápido. Pero bueno, la cultura organizacional siempre se va a construir. ¿Cuál es la gran diferencia entre tener conciencia de que existe la cultura organizacional y no tenerla? Es que muchas veces, y especialmente en las organizaciones más antiguas, donde esta mirada sobre la impronta cultural no existía, tengan presente ustedes que el análisis del impacto cultural nace a partir de la década del 80, cuando Japón empieza a pasarle el trapo en lo tecnológico y en lo empresarial a Estados Unidos, ¿sí? Ahí empiezan a ver cómo es que estos nos pasan por encima. Bueno, y les pasaban por encima porque tienen justamente una institución social totalmente distinta. Los japoneses tienen otra forma de entender el trabajo, son súper aplicados. Imagínense que Japón con cuarentena. Yo creo que, yo leí al diario hoy, 31 cipoleños detenidos por romper la cuarentena. ¿Qué hacían en la calle? ¿Qué hacías? ¿No? Bueno, en Japón no va a pasar esto. O sea, uno repasa la cultura y encuentra japoneses que se hicieron el harakiri, se suicidaron porque no soportaban la vergüenza social, porque el mundo se enteró de que ellos eran unos corruptos. Totalmente distinta a la idiosincrasia, ¿no? El valor cultural, el contexto cultural. Entonces, arrancamos de agua. Una Argentina cualquiera. Imaginemos nosotros todas las medidas que están teniendo que tomar para que no salgamos a contagiarnos un bicho que nos puede hacer mal. Bueno, aparte de eso, todo esto nos da a nosotros un marco. Esa institución le va a decir a la organización qué es lo que tiene que hacer, qué es cómo va a operar. Cuando yo no tengo conciencia de que como fundador de la organización yo le estoy trasladando mis valores, pero también mis prejuicios a la organización, entonces no lo puedo administrar y a veces, muchas veces, la cultura mal administrada, no observada, lo que termina haciendo es dejándome justamente a las personas que yo no quiero dentro de mi organización. Porque aquel que es un poco más creativo, que es un poco más formado, que tiene interés, va a volar en busca de un lugar donde pueda aplicar o pueda crecer. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué hay tantas? ¿Por qué se me van? Y se te van porque no estás mirando qué es lo que estás haciendo. ¿Cuáles son las reglas del juego? La cultura organizacional, como la marcan desde la gerencia y desde el líder fundador, vos estás marcando las reglas del juego. Ahora bien, vos
si ustedes piensan en cómo actúan o cómo ofician dentro de cada organización de la que pertenecen, porque pertenecen a muchas organizaciones, si se ponen a pensar, uno se levanta en una organización y se acuesta en una organización, y en el medio pasó por muchas, porque para poder funcionar socialmente necesitamos la organización. Me van a decir, no, pero cuando yo salgo a la vereda, ahí no hay organización. Sí hay organización. Está el Estado que te dice, en este contexto de pandemia, hasta las 7 de la tarde podés salir. Está el Estado que te dice, el domingo no se sale, porque están cerrados todos los comercios. ¿Qué haces en la calle? O sea, vos mirás para todos lados, no está. Sí, está la organización Estado a través de su reglamento diciéndote qué es lo que tenés que hacer. Te está marcando la cultura del momento. ¿Sí? Ahora, vos, al interior de la organización, vas a reaccionar de distintas maneras. También depende de tus valores, también depende de tus perspectivas. Entonces, hay espacios en las escuelas, por ejemplo, donde es muy claro, incluso hasta la asignación jerárquica. Hay un lugar que es la dirección y hay otro lugar que es el de los porteros. Y no se cruzan. Y cuando se cruza el director a la portería o el portero a la dirección, el que está observando el tránsito, y depende del andar que tenga el sujeto que va de un lado al otro, presupone que hay algún reclamo detrás. ¿No? Vos, Cari, que sos que sos del rubro, ¿no? Y también uno sabe que hay dentro de la organización, y la cultura organizacional también nos dice a los profes o a los docentes, allá está la sala de ustedes. Y después, bueno, hay que ver qué pasa en la sala de profesores. Generalmente, y depende, hay organizaciones en las que la sala de profesores tiene la puerta abierta. Y hay otros en los que, se cerró la puerta y adentro, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, ahí está. Uno no puede pensar, la organización generalmente siempre genera una cultura. Y también arma un clima, sí. Cuando hace mención a esto, que se genera una cultura, que dentro de una organización hay otra cultura. O sea, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de suborganizaciones y subculturas. Exactamente. Es cuando podemos pensar en la cultura organizacional formal de la de Mayo y las culturas informales o las organizaciones informales de Mayo. Mayo es muy útil para esto. Verán que organización industrial y sociología les sirvieron para algo. Les dio dolor de cabeza, pero si lo retoman, hoy les ayuda un montón a entender de qué estamos hablando en esto de las relaciones humanas, ¿sí? Pero sí, y acá volvemos a pensar en esto de la planificación vinculado a lo utópico o vinculado a lo procesual, ¿sí? Cuando yo pienso en mi organización desde una mirada absolutamente mecanicista, jerarquizada y conservadora, presupongo inconscientemente que si yo doy una orden, esa orden se va a cumplir. Lo cual es evidentemente incorrecto. Y no hay que dar mucho ejemplo. Ustedes piensen en su cotidianeidad. ¿Cuántas de las órdenes que reciben cotidianamente las cumplen al dedillo? ¿Cuántas otras las miran así con desconfianza y evalúan si conviene o no conviene hacerla? Me encanta la cara de Karina. ¿Y cuántas otras dicen sí? Sí. Y no sucede, y no va a suceder nunca esa ejecución de esa orden. Y no hay que volvernos muy locos. Piensen en ustedes cómo operan dentro de las organizaciones. Y entonces la idea de esto es que ustedes, si a ustedes, es más, la profesión de ustedes tiene una particularidad tan especial, porque ustedes son el ente, al mismo momento que son instituyentes, es decir, que generalmente vienen a intervenir en la cultura organizacional, porque la cultura organizacional le dice al sujeto cómo está bien hacer las cosas. Y a veces no está escrito en ningún lado, y porque el otro lo hizo 20 años, y porque él lo hizo 20 años, consideran que está bien, y caen ustedes y le dicen no, porque la hizo no sé cuánto, te dice que no, y lo tenés que hacer así. Y el sujeto, el señor, la señora les va a mirar, les va a decir sí, y después va a meter a guarras en una pava eléctrica.
Entonces, estas herramientas le tienen que servir a ustedes para que cuando ustedes vayan a actuar dentro de una organización, no solamente se manejen con el marco formal, no solamente se manejen con lo que recursos humanos le dice que hay dentro de la organización, sino que también conozcan al sujeto y conozcan cuál es el clima organizacional que se está viviendo, que esa es la percepción que tiene el trabajador de qué es lo que está sucediendo en la empresa. Porque esa percepción, ese factor psicológico subjetivo, es lo que hace que el sujeto decida acatar o no una orden. A veces en las empresas se toman medidas que parecen de lo más innovadoras o más, ¿cómo decirles? Interesadas en el bienestar del trabajador y se toman desde el corazón, con buenas intenciones. Y uno ve que la reacción de los trabajadores no es la esperada. ¿Por qué no es la esperada? Y porque hay un viejo dicho que dice: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y si los trabajadores venían en un marco de conflictividad amplia, en un marco de diálogo recortado, de pronto reciben un beneficio X inesperado, y ¿no? Genera cierta situación de desconfianza. Fíjense lo que hoy miraba en los noticieros, y una de las cosas que pasaba en Buenos Aires, por ejemplo, era que había una cola en una farmacia, había una cola de 2 cuadras más o menos, que no podían, que querían pagar en un pago fácil. Entonces los periodistas a la mañana decían: ¿pero qué están haciendo? Bueno, está, el que quería pagar pues no tenía la tarjeta, hay un montón de personas todavía que no están bancarizadas, excelente, están ahí, no tienen otra opción. Pero los otros, y les iban a preguntar y todos decían lo mismo: no, porque me van a cortar la luz, no, porque me van a cortar la tarjeta, no. Decían: no, pero el gobierno tomó medidas, no le van a cortar. Y la gente decía: no, es que no es así, que yo no les creo. ¿Y por qué la gente no cree que vaya a suceder, que no te van a cobrar la tarjeta o que no te van a cortar la tarjeta en estos meses? Porque nos han dicho tantas veces cosas que no van a suceder y después terminaron sucediendo. ¿Sí? Bueno, y ahí ustedes tienen el impacto de lo que es la percepción, de lo que es el clima organizacional, que no tiene que ver con la pauta cultural. La pauta cultural son las reglas del juego y después cada uno juega como puede y cada uno entiende y percibe como puede. Y ahí está lo rico o lo desafiante de ponerse en esta situación, es entender qué está pasando con ese mundo y también reconocernos parte de eso. O sea, primero tenemos que objetivarnos nosotros. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Ponerlo en una cápsula lo mejor posible para que no me interfiera la interpretación del otro. Y estar abierto y trabajando, abierto a poder generar un canal de comunicación. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Hay para consultar respecto de esto. Veo a Cari. Meli, ¿está bien? ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? Estoy anotando. Ah, bueno. Sí, re bien. Yo también en la misma estaba. Bien. ¿Y el resto? ¿Qué otras dudas hay? ¿Qué otras cosas hay para responder, para aclarar? Si yo les pregunto a ustedes por qué la cultura organizacional es un potencial o es un activo, es un capital de la organización, ¿qué me responderían?
lo quiere hacer mención a cómo fortalecer el espíritu grupal. A ver, contame, Ok. explícame por qué. A ver, Y porque, a ver, porque lo anoté. dale, contame un poquito. Y porque conoce la subjetividad de cada integrante de la organización, por ende puede generar un potencial. Claro, ¿O no? No sé. Sí, sí, sí. O sea, cuando uno es en realidad es un potencial activo por esto. Porque si yo puedo llegar a conocer qué está pasando, ¿sí? Con las personas dentro de mi organización, y entonces puedo potenciar su comportamiento, puedo potenciar su interés dentro de la organización. ¿Por qué me sirve a mí? Hola Brian, ahí ya supe quién eras. PH veía por ahí, no sabía quién era. ¿Qué es si yo puedo encontrar cuáles son las verdaderas necesidades que tienen mis trabajadores, para poder encontrar el elemento para poder motivarlo, y entonces lo que voy a conseguir a futuro, y a veces no es un futuro muy lejano, es que su capacidad creativa se ponga al servicio de mi organización. Porque dentro de las organizaciones es importante. Muchas veces se piensa que el desarrollo o el éxito de la organización está basado en la aplicación de la burocracia, en el cumplir con los términos, con las pautas y con el protocolo establecido. Pero la realidad es que todas las organizaciones en general manejan el mismo protocolo y en general tienen las mismas pautas y los mismos tiempos para cumplir con sus metas. La diferencia está en ese capital humano que le aporta la creatividad para dar un salto. Y es el ser humano el que hace genera la diferencia. Entonces, si yo puedo reconocer esa subjetividad y puedo involucrarme en esa subjetividad, entonces ahí es donde yo puedo empezar a trabajar y generar las reglas del juego para que las personas estén de acuerdo o estén interesadas en compartir conmigo esa capacidad creativa que tienen. ¿Sí? También es cierto que si yo tengo o genero una cultura organizacional que es hostil, que promueve la separación, que promueve la discriminación, que promueve el vaciamiento espiritual. Fíjense que no estoy hablando de lo monetario, estoy hablando de lo espiritual, de lo psicológico, que acepta y incluso hasta incentiva el moving, ¿sí? Que es el acoso laboral, y entonces lo que estoy a la larga potenciando en realidad es el suicidio de mi organización. Es el suicidio de mi organización. Con el tiempo, la gente que tiene ganas de crecer y que tiene ese capital creativo, esa capacidad creativa que necesitan las organizaciones para mejorar, y en cuanto encuentren un lugar donde sean tratados mejor, se van a ir. Y ahí está la respuesta a por qué dejaste ese puesto donde te ganaba, no sé, $50,000 y te fuiste a este que te pagan 20,000 pesos. Y lo ves renovado, la ves renovada, lo ves súper feliz, pero ¿cómo? No vas a pagar ni un caramelo que te podías comprar antes. Pero bueno, esto tiene que ver justamente con lo humano, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay para consultar, chicos y chicas? ¿Qué más? Queda dando vuelta por ahí. Gladys, estaría mal poder conectar o relacionar un poco la mirada de Mayo frente a esta pregunta que vos hiciste, ya que él también, por ejemplo, cuando probaba esto de la luz, a ver qué le pasa a mis trabajadores, les cambio las condiciones,
les doy un día libre, los hago trabajar menos horas, o sea, estaría correcto poder relacionar un poco la mirada que tenía Mayo con respecto a esta pregunta que hiciste vos. Es que es la base, No sé si es la base. Mayo lo que justamente abre es la posibilidad, o la posibilidad de mirar desde otro lado lo que está sucediendo. Involucra, es el primer paso hacia involucrar al trabajador en el marco de la organización. Pero si vos solamente te quedás con Taylor y Fayol, ahí tenés la mirada mecanicista, esa que me hablabas vos el otro día de arreglar el motor. Y yo puedo en una organización cambiar una planificación, pero si no tengo presente al sujeto que la integra, y bueno, y ahí no me va a ir tan bien. Y si me va estrictamente bien porque me aplican la planificación a rajatabla, olvídate que mi organización tenga algún tipo de innovación o algún tipo de posibilidad de diferenciarse de otro. Porque esas son personas conservadoras en todo, y entonces si el protocolo no dice qué hacer, no lo van a resolver. Por eso es siempre importante que las organizaciones tengan un equilibrio entre las personalidades que van siendo parte, ¿sí? Sí. Y a raíz de esto nace el clima. El clima exactamente es lo que decíamos recién, la percepción, la subjetividad, este ejemplo que yo les decía recién. Si en una organización la relación de la jefatura con los subordinados o con las jerarquías más bajas es permanentemente de hostilidad, de agresividad, o ignoran las propuestas, o ignoran las necesidades que estas personas le plantean, y de pronto un día por arte de magia deciden darles algún tipo de beneficio, y el grupo trabajador, si vino siendo maltratado, y no lo va a tomar alegremente, va a desconfiar. Y ahí está el tema de la percepción. Y también es importante esto, ver qué valores o qué personas estoy involucrando dentro de mi organización, en lo ideológico, en lo religioso, incluso en las perspectivas personales que tienen las personas dentro de mi organización, porque eso hace a la subjetividad, hace a la percepción, y es lo que genera el clima laboral. Son como dos caras de una misma moneda. Por un lado tengo la cultura organizacional, que es la que me establece a mí la gerencia y es la que establece las reglas del juego, pero a esas reglas del juego las juegan las personas, todas las personas que yo involucro dentro de la organización, que vienen con improntas individuales, pero que además en el proceso de trabajar dentro de mi organización también van generando relaciones con otros, se va generando esa organización informal, aparece la percepción de las medidas que toma la organización, y ahí es donde aparece el clima laboral. Por eso el clima laboral uno lo percibe más en la piel que en los espacios que hablábamos recién con Karina, ¿no? Este ejemplo de la escuela. Lo cultural en la escuela yo lo puedo percibir por dónde está puesta la dirección, por quienes acceden a la dirección, por dónde van los maestros, a dónde les permiten entrar o no les permiten entrar a los porteros, incluso a los alumnos, con quienes pueden hablar, con quienes no. Eso es lo cultural, que muchas veces está escrito, pero también uno lo aprende, ¿no? Porque lo leyó en un manual. Rara vez las organizaciones te bajan un manual al detalle de cómo tenés que comportarte dentro de una organización. Vos vas aprendiendo cómo te comportás por imitación del comportamiento de otro, básicamente. Pero del clima laboral vos te das cuenta por las caras. ¿Qué caras tienen los docentes? ¿Qué caras tienen mis porteros? Los tonos. ¿Sí? Si el clima está excelente y el clima, ustedes van a encontrar que la gente dice, hola, ¿cómo andás? Cuando la cosa está complicada, y que a veces no necesariamente tiene que ver desde venir desde la gerencia o de la cabeza, a veces se complican las relaciones entre los mismos miembros de una misma jerarquía, y entonces se corta el aire con una gilet, dicen en criollo, ¿sí? Se siente la densidad de esa relación. Yo no recuerdo si les había comentado a ustedes el caso ese de la oficina que
fuimos a ver, donde a la mañana apenas ingresaban, vamos a poner un horario, a las 8 y 8:15 uno pasaba y encontraba que había Actrones, la pastillita roja para la cabeza, para el dolor de cabeza, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Migral. O sea, había una farmacia a las 8:15, se llevaban 15 minutos trabajando en la empresa. Eso no está escrito culturalmente. No hay un jefe que te diga, para venir a trabajar tenés que traer media farmacia. Pero si empieza a pasar, ahí vos te das cuenta que el clima organizacional no está bien. ¿Sí? Y que es la sensación que tiene el trabajador. Y ahí es donde uno tiene que meterse. Vos ya tenés que poder analizar cuáles son las reglas del juego. Como veíamos recién por acá, a ver si sale, si lo toma. A ver, bueno, está ahí como con mucho delay. Pero Riley, por ejemplo, que estábamos viendo recién los valores, ¿qué es lo que nos decía? La innovación, el trabajo en equipo, bueno, perfecto, todo bien. Pero, ¿cómo se percibe el trabajo en equipo? A mí me encanta trabajar en equipo, pero me ponen a hacer cosas que no me interesen con gente con la que ya saben que me llevo mal. Entonces, no esperes, por más que yo apele a mi profesionalidad, que salga un resultado descollante. En cambio, si yo tengo cierta cintura y acercamiento y miro qué pasa con el sujeto y busco compensar y genero relaciones de equilibrio, pero al mismo tiempo de complementación, y entonces el resultado va a ser mucho más óptimo. Si yo pongo dos personas de caracteres muy fuertes o de temperamentos muy fuertes, y lo que yo estoy preparando es el terreno para la tercera batalla mundial, va a pasar, peleo primero una guerra antes que el resultado que yo quiero. Y eso tiene que ver con la subjetividad. En el fondo siempre los seres humanos somos los que marcamos el camino. Otros podrán querer que nosotros hagamos lo que quieren, pero nosotros en definitiva terminamos haciendo lo que queremos. Bien. Si quieren, si no hay más dudas, vamos cerrando. Yo ahora tengo que arrancar con el otro grupo. Si está todo bien, si hasta ahora quedó resuelto todo, perfecto. De acá en adelante, ¿qué va a pasar? Seguramente van a volver a repasar y seguramente van a volver a salir dudas sumadas a las de los nuevos contenidos. Les insisto en esto, sí, incluso pónganse muy cartianos, esto de dudar, dudo, luego existo, ¿sí? Si estoy súper seguro, si están súper seguros de algo, dice, esto lo entendí de taquito y quieren aprovechar los foros y me escriben, mira Gladys, entendí esto de taquito y lo entendí así, bien, escríbanme para que yo les pueda decir sí, es así, o hay que darle una vueltín de rosca más como para ayudar en el proceso de aprendizaje. Las consultas que ustedes hacen, yo entiendo que son muy valiosas para todos. Primero para mí, para poder saber en qué lugar están de la comprensión y que esta situación se hubiese dado tanto si hubiésemos continuado con las clases presenciales o si este marco que nos vincula ahora. La duda iba a surgir igual. Espero que el ejercicio de empezar a preguntar se vuelva carne para el futuro, ¿sí? De empezar a preguntar todo. Yo, recuérdense que desde que los conocí les dije que volver a ser niños de 3 años y preguntar hasta por qué me decís buen día, para quedarnos tranquilos y seguros. Más en los que son todo lo que tiene que ver con ciencias sociales y ciencias humanas, que a esta altura deben haberse dado cuenta que somos bastante complejos los seres humanos, ¿no? A veces es preferible una fórmula matemática que 2 más 2 es 4 cuando no te agarra la matemática cuántica, pero nosotros tenemos esta habilidad de que cuando parece que vamos para la izquierda, nos cruzamos a la derecha y no te avisamos. Entonces es importante que ustedes... Por algo aprendimos en Relaciones Humanas 1 que Uy, se me cortó, Cari. Se me cortó. Se clavó. Exactamente. Fíjate, por algo aprendimos que somos unos seres biopsicosociales. Esa no se la olviden, ¿sí? Tenemos el conjunto, la combinación más exquisita que pudimos haber logrado. Así que bueno, para lograr que esa combinación combine, es la idea de estas miradas. Bueno, ¿alguna pregunta más?
¿No? Por ahora no. Una. Si surgen, Por ahora. el foro, y si no, nos volvemos a encontrar el lunes con la misma impronta, chicos. Bueno, ya sabemos que el lunes hasta el 27 estamos acá. Que con la misma impronta que es esta de sanear dudas, porque las clases las voy a seguir subiendo grabadas y con los power con audio, porque tal vez a alguno le sirva más que el video, lo pueda descargar, lo pueda manejar. Así que bueno, besitos a todos, que estén muy bien. Nos encontramos el lunes otra vez por esta vía. Y si no, a través de los foros, ahí voy a estar respondiendo todas sus inquietudes. ¿Listo? Un beso enorme, que Buenísimo. estén muy, Ok. muy bien. Nos vemos. Que ande bien. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Nos Chao, vemos, chao. nos vemos.